Bueno, Emanuel, comenzamos. Ya puedes recuperar tu sonido, que lo tienes apagado. Se te ve perfectamente. Falta solo, bueno, listo, el sonido ya está bien. Te hago la presentación. Gracias a todos los que están de aquel lado, no sé, en distintos lugares del mundo. Comenzamos por la cuarta conferencia de la primera jornada de la SABI 2021. La conferencia es sobre estudios de laboratorio para registros agroquímicos en México en cumplimiento a GLP-OCDE. Emanuel Morales Rayas, de México, nos acompaña, es pionero en la implementación de las buenas prácticas de laboratorio de la OCDE en México, trabajando en su implementación como usuario desde el 2012. Durante el desarrollo del programa de monitoreo de las BPL mexicano, participa con las autoridades mexicanas asesorando sobre el tema y apoyando al organismo de monitoreo al recibir una auditoría de entrenamiento por parte del IANZ de Nueva Zelanda. Actualmente ha logrado la certificación de cumplimiento de las BPL de 2 laboratorios terciarios, siendo uno de ellos el primero en recibir dicho reconocimiento en México. Emanuel, te voy a pasar el rol de hospedador y ya puedes comenzar tu conferencia. De todas maneras, ya tu presentación está acá a la vista. Gracias por tu participación. Tienes 35 o 40 minutos por delante. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan, por el tiempo, por la presentación. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta presentación. Como bien comentan, estamos hablando sobre lo que se realizan para poder obtener un registro de un producto agroquímicos en México. Un segundo. Ok, así está mejor. Pero sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de un registro de un producto? Principalmente, pues bueno, estamos hablando sobre una autorización sanitaria que emite principalmente una de las entidades gubernamentales y que se encargan de regular este tipo de productos tóxicos o con una ligera grado de toxicidad. Emitido por la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Rural. Es muy importante contar con un registro sanitario, ya que con esto pues garantizamos la eficacia y la seguridad de del producto que se pretende vender. Y de igual manera, pues este es un requisito para que el producto pueda ser vendido libremente en México y asimismo sea utilizado. Como les comentaba, para la emisión de lo que es el registro sanitario de este producto, pues principalmente lo coordina la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México. Aquí es muy importante considerar que la COFEPRIS emite una licencia sanitaria para el fabricante o el formulador. Y a su vez, para el producto terminado, se le emite el registro sanitario. Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente hace una evaluación de todos los estudios relacionados con la parte ambiental y va a emitir una opinión técnica respecto a si este producto es o no representa un riesgo para el ambiente. Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural va también a emitir una opinión técnica sobre la efectividad biológica del plaguicida y de los nutrientes vegetales de acuerdo a los parámetros establecidos y a los resultados de los estudios. Dentro del marco legal aplicable para los registros sanitarios de agroquímicos, contamos con toda la infraestructura de la Ley General de Salud, y principalmente con los requisitos establecidos en el reglamento en materia de registros, autorizaciones, importaciones y exportación, esto publicado en el año 2014. Sin embargo, también debemos considerar que a partir de abril del 2018 se publicaron de manera oficial a través de un decreto algunas modificaciones que nos ayudan a tener una mejor interpretación sobre los requisitos establecidos. Algunas de las modificaciones o adiciones que se le hicieron al reglamento fue establecer
los límites máximos permitidos tanto para metales pesados en nutrientes vegetales, como establecer los límites para algunos patógenos. Por otra parte, también debemos considerar dos normas oficiales mexicanas que se deben considerar para considerar toda la información necesaria para el etiquetado de los nutrientes vegetales. En este caso estamos hablando de la norma 182 emitida por la Secretaría de Salubridad, y además debemos considerar la norma 232 en la cual se establecen todos los requisitos para el envase, el embalaje y etiquetado de los agroquímicos plaguicidas. Toda esta información específica lo podemos consultar en la página web de la COFEPRIS, y directamente de esta liga los pueden llevar a los documentos que les acabo de mencionar. Dentro del decreto y el reglamento se menciona la clasificación debido al origen de los agroquímicos o de los plaguicidas. Tenemos la clasificación, dentro de la clasificación, que son plaguicidas químicos, aquellos que, pues por su origen, se tratan de sustancias o de mezclas de sustancias sintéticas que se destinan a controlar alguna plaga. Por otra parte, tenemos los plaguicidas bioquímicos, los cuales están formuladas con algunas sustancias de origen biológico que tienen una actividad biológica contra algunos de los agentes de los cuales se desea tener un control o el control de una plaga. Por otra parte, también tenemos los plaguicidas microbiales. Estos principalmente están formulados con bacterias, con hongos o con virus, que van a tener un efecto de control de algunas de las plagas. Por otra parte, tenemos también los plaguicidas botánicos, los cuales pues están formulados a partir de sustancias extraídas de plantas o de algunos productos metabolitos derivados de sus extractos. Dentro de la clasificación también tenemos los plaguicidas microbiales. En esta clasificación se encuentran todos aquellos plaguicidas cuyas características permiten el control de plagas, aun cuando estos propiamente no tengan un efecto de manera directa. Dentro de la misma clasificación, contamos con la clasificación de los plaguicidas de acuerdo al uso. Por ejemplo, tenemos los plaguicidas que se destinan para uso industrial. Estos principalmente son utilizados en productos terminados, como lacas, barnices, papel, celulosa, para evitar que crezca algún tipo de microorganismo. En la parte de uso agrícola, son todos aquellos plaguicidas o todos aquellos productos que se destinan para el control de plagas en vegetales que son de interés para consumo humano. Los agroquímicos de uso doméstico, pues principalmente son aquellos productos cuya aplicación es directa para hogares o algunos edificios que no son clasificados como de uso industrial. Tenemos también plaguicidas forestales, pecuarios, son aquellos productos que se aplican de forma directa para el control de plagas en algunos animales, como pueden ser chinches o garrapatas. Los plaguicidas de uso urbano son todos aquellos que se van a utilizar para control de algunas plagas, como pueden ser malezas en vías de ferrocarril, en algunos predios, entre otros. Y por último tenemos todos los plaguicidas que están destinados para uso en jardinería, que se utilizan en áreas verdes, en los cuales no hay interés por aprovechar el área para cultivos de vegetales de interés para el consumo humano. Por otra parte, también se menciona la clasificación de los plaguicidas de acuerdo a las características toxicológicas. Esto de acuerdo a la dosis máxima, a la dosis letal, se pueden clasificar de acuerdo a si son extremadamente tóxicos, altamente tóxicos, y de acuerdo a la norma establecida se le asigna un color de clasificación. De esta manera podemos ver que para los productos cuya clasificación es en la categoría 4, que son ligeramente tóxicos, podríamos identificar los productos con una banda verde a todo lo largo de su etiquetado.
Por otra parte, podemos ver que los productos altamente tóxicos o cuya categoría toxicológica se encuentra en nivel número 2, estos corresponderán a una banda de color amarilla a lo largo de toda la etiqueta. Por otra parte, hablando de nutrientes vegetales, la clasificación está de acuerdo al origen de los mismos. Tenemos, por ejemplo, plaguicidas inorgánicos, son todos aquellos cuyos nutrientes se presentan de forma mineral. Los plaguicidas orgánicos, en los cuales los nutrientes que se aportan provienen de origen animal o vegetal, ya sea por algún tipo de composta, por algún tipo de fermentación, entre otros, ¿no? Y los nutrientes vegetales o fertilizantes, perdón, los fertilizantes organominerales, pues es una mezcla de los dos anteriores. Dentro de la misma clasificación de nutrientes vegetales, debemos considerar los mejoradores de suelos inorgánicos. Este tipo de productos principalmente se utilizan para mejorar o modificar las condiciones físicas o químicas o biológicas del suelo. Tenemos también mejoradores de suelo orgánico, los cuales están formulados o están elaborados con base a productos orgánicos o de microorganismos. Y además tenemos también productos inoculantes, los cuales están elaborados con microorganismos y están elaborados con microorganismos, los cuales se asocian con la planta o con la rizósfera, y de esta manera se favorece el aprovechamiento de los nutrientes. Además de los productos anteriormente mencionados, también tenemos lo que son los humectantes de suelo. Estos principalmente se utilizan para favorecer la retención del agua en el suelo. Y tenemos los reguladores de crecimiento de tipo 1 y de tipo 2. Los reguladores del tipo 1 son sustancias que se encuentran de forma natural en los tejidos de las plantas. Los reguladores del tipo 2 son obtenidos por síntesis y no se encuentran de forma natural en las plantas. Para poder registrar ese tipo de productos, pues el reglamento nos indica que se deben realizar algunos ensayos de laboratorio para confirmar su estabilidad. Empezamos por los ensayos para garantizar la estabilidad de los plaguicidas. Uno de los estudios que se solicitan es evaluar la estabilidad de los plaguicidas después de ser sometidos a condiciones de almacenamiento acelerado. Esto principalmente se somete la muestra a unas condiciones de temperatura durante un tiempo establecido. Por ejemplo, podemos empezar desde una temperatura de 30 grados centígrados y someter la muestra durante 18 semanas. Al término de este tiempo, el producto podría garantizarse que es por lo menos estable 2 años. No son las únicas condiciones que establecen una metodología. Esta puede incrementar la temperatura e ir disminuyendo el tiempo de exposición hasta llegar a un punto en el cual podemos empezar a trabajar a 54 grados centígrados, 54 grados centígrados y con un tiempo de exposición de 14 días naturales. Esto también nos va a garantizar una estabilidad de por lo menos 2 años. Cuando recibimos la muestra en el laboratorio, lo que procedemos es a hacer una separación o generar una submuestra. Una proporción de esta muestra la vamos a identificar como la muestra final y la vamos a someter a condiciones de temperatura durante un tiempo establecido. Por otra parte, la muestra inicial la vamos a dejar a condiciones de temperatura ambiente. Al término del periodo vamos a llamarlo como de incubación, se deben analizar ambas muestras, tanto la muestra inicial como la muestra final, al mismo tiempo, para de esta manera poder reducir cualquier error durante el desarrollo de los procedimientos y poder garantizar que los resultados reflejan la estabilidad de las muestras. Otro de los ensayos que se deben realizar es confirmar la composición garantizada que está declarando el fabricante en la etiqueta. Para esto, pues bueno, se deben realizar las identificaciones y las cuantificaciones de los ingredientes activos de acuerdo a las metodologías establecidas y garantizar o asegurarnos que la composición garantizada está dentro de los rangos de tolerancia establecidos por la
por el manual de especificaciones emitido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Una vez que se termina todo el procedimiento de almacenamiento acelerado, se realiza la evaluación de las dos muestras y se evalúan también algunas propiedades físico-químicas dependiendo del tipo de producto. En pantalla podemos ver algunas de las propiedades físicas que se les evalúan a los productos formulados. Dentro de estos podremos estar evaluando la suspensibilidad del producto, la persistencia de la producción de la espuma del ingrediente activo, granulometría o tamaño de partícula, entre otros. Algo muy importante y que se debe considerar es que en caso de que el producto que se está evaluando sea recomendada con el uso de un segundo o un tercer producto, es decir, si un plaguicida se recomienda con el uso de un nutriente vegetal o de un regulador de crecimiento, lo que se debe hacer es una evaluación de la compatibilidad física entre ambos productos. De esta manera lo que se busca es asegurar que la mezcla de estos dos productos no va a generar algún tipo de residuo que pueda taponar las boquillas y que de esta manera no se haga una aplicación adecuada en campo. Las propiedades físicas que acabamos de ver se van a aplicar dependiendo del tipo de producto o del tipo de formulación. Dentro de los tipos de formulaciones que en México de forma regular se están analizando, podemos hablar de los polvos humectables, de los gránulos dispersables, esto para el tipo de formulaciones sólidas. Y por otro lado, también tenemos lo que son los formulados líquidos, como lo son soluciones acuosas, concentrados emulsionables y suspensiones concentradas, entre otros. No significa que sean los únicos tipos de formulaciones, sin embargo, estos son los que de manera común en México se están registrando. Dependiendo del tipo de formulación, van a ser las propiedades físicas que se les van a estar evaluando a los productos. No, una forma de saber cuáles propiedades físicas corresponden al tipo de producto se mencionan en el reglamento, en el decreto que modifica el reglamento. Sin embargo, una guía que podemos considerar es también el manual sobre la elaboración sobre la elaboración y uso de las especificaciones de plaguicidas, que está emitido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, en esta lámina podemos ver un ejemplo en los cuales se muestran que dependiendo del tipo de formulación, corresponden a algunas de las propiedades físicas que podemos evaluar. De esta manera pueden ver que para una solución acuosa, las propiedades físicas que se pueden estar evaluando, además de la estabilidad del ingrediente activo, es una persistencia de espuma y la densidad. En cambio, para un polvo humectable, son una cantidad mayor de propiedades físicas que se tienen que estar evaluando. Para los ensayos de laboratorio en nutrientes vegetales, principalmente lo que se busca es evaluar o asegurar la composición garantizada que se declara en la etiqueta. De esta manera se van a buscar identificar y cuantificar los macronutrientes como lo es nitrógeno, fósforo o potasio, algunos micronutrientes dependiendo de si se encuentran o no presentes en la formulación, los metales pesados, en caso de que el producto esté formulado con urea o su fuente de nitrógeno sea de urea, se deberá evaluar el contenido de biuret, además de un pH y granulometría, o más bien la distribución de tamaño de partícula, esto en cuanto el tipo de formulado sea un gránulo. Por otra parte, para los fertilizantes orgánicos o de origen orgánico, podemos ver que son prácticamente los mismos ensayos o las mismas determinaciones que se tienen que aplicar. Tenemos que confirmar los macronutrientes presentes, micronutrientes presentes. En caso de que estos estén formulados con algunos aminoácidos, también se debería estar identificando, cuantificando su contenido. Debemos determinar el pH y en caso de que sea un producto granulado, a su vez también determinar el tamaño de partícula. Además de los anteriores, al ser un fertilizante de origen orgánico, también se tiene que evaluar
la existencia o la presencia de algunos microorganismos patógenos. Por ejemplo, podemos determinar el contenido de huevos del minto, podemos determinar el contenido de salmonela, el contenido de E. coli y coliformes totales, además de los metales pesados. Por otra parte, para los reguladores de crecimiento, generalmente solamente se va a evaluar el contenido del analito de interés. En este caso pueden ser auxinas, pueden ser citoquininas, pueden ser giberelinas, además de algunas propiedades como puede ser densidad o puede ser pH. Dentro de esto, dentro del reglamento y el decreto que modifica el reglamento, se establecen algunos de los requisitos que los laboratorios deben de cumplir para poder emitir los informes de resultados y que estos sean considerados para evaluación del registro de un producto. Dentro del artículo 4 del decreto se indica que todos los ensayos de laboratorio deberán estar realizados de acuerdo a guías reconocidas por organismos internacionales. De esta manera podemos contar con metodologías emitidas por la AOAC, o con metodologías emitidas por CIPAC o por ASTM. Sin embargo, conforme la industria va creciendo y los intereses se van modificando, intereses comerciales, pues van a empezar a generar algunos productos con algunos analitos que no cuentan con una metodología estandarizada previamente. Para esto también el mismo reglamento nos da la opción de que en caso de que no se cuente con una guía establecida previamente, se podrán presentar estudios de laboratorio que hayan sido realizados por metodologías desarrolladas de manera interna por el laboratorio, pero que deberá incluir una justificación correspondiente sobre el por qué este método es apto para poder emitir este resultado. Por otra parte, en el artículo 4 del decreto se indica que todos los laboratorios que vayan a emitir un informe de resultados para registro en México deberán contar con un sistema de aseguramiento de la calidad por un tercero o por disposiciones en conformidad de disposiciones aplicadas. Sí podrán ver que esta parte del artículo es muy ambigua y es muy amplia. Sin embargo, existe otro párrafo un poco más abajo del artículo donde nos establece que para poder cumplir con lo anterior deberán demostrar que el laboratorio cuenta con un cumplimiento a lineamientos internacionales, en este caso pueden ser aceptados por la ISO, o bien que se rige por lineamientos de los principios de las buenas prácticas. De esta manera podemos trabajar con laboratorios que cumplan o que puedan garantizar el cumplimiento a la norma ISO 17025, la cual pues nos muestra los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo. Para que un laboratorio pueda emitir este tipo de informes de resultados, pues deberá demostrar que está acreditado, que cuenta con una acreditación y que su marco analítico acreditado debe incluir cada una de las metodologías requeridas. Es decir, deberá tener acreditada la metodología, por ejemplo, para identificación y cuantificación de glifosato, la metodología para cuantificación de amamectina, la metodología para cuantificación de giberelinas, de auxinas, etcétera, ¿no? Y a su vez, si se pretende realizar algunos estudios físico-químicos, todas y cada una de las metodologías deberán aparecer en el marco analítico acreditado. Por otra parte, los laboratorios de ensayo que cumplen con los principios de buenas prácticas de laboratorio, los cuales están emitidos por la OCDE, solamente deben presentar o deben mostrar que cumplen o que tienen un certificado en cumplimiento de las buenas prácticas. De esta manera, el marco analítico bajo el cual se ha certificado este cumplimiento deberá ser acorde al alcance del programa de monitoreo de buenas prácticas de laboratorio del país. Por ejemplo, para poder presentar estudios de laboratorio físico-químicos para plaguicidas y nutrientes vegetales, el marco analítico que se deberá mostrar en el certificado deberá incluir productos médicos veterinarios, pesticidas, además de aditivos y de biocidas. Ahora, es muy importante que se verifique esta información, ya que los marcos analíticos autorizados para todos los países no son los mismos. No todos los países tienen esa autorización o esa facultad de poder emitir resultados con reconocimiento en todos los países miembros de la OCDE.
El alcance de las buenas prácticas de laboratorio, pues principalmente es enfocado a estudios no clínicos que son relativos a la salud y al medio ambiente. Esto es, pues, principalmente para la evaluación de una sustancia, de un producto en relación a la salud y al medio ambiente. Lo más importante de este programa o de las buenas prácticas de laboratorio es que no solamente se demuestra la competencia técnica de un laboratorio, sino que va un poco más allá sobre establecer los principios para planificar un estudio, cómo se va a llevar a cabo, bajo qué procedimientos o normas se va a realizar o se va a ejecutar, establecer cómo va a ser la forma en la cual se van a reunir todos los requisitos, cómo se va a controlar el desarrollo de todo el estudio y la forma en la cual se va a emitir el informe de resultados nos va a indicar la cantidad de información mínima o establecida por el programa de buenas prácticas de laboratorio y además cómo es que se deben controlar todos los registros y los datos crudos generados durante el desarrollo del estudio. Tenemos que asegurarnos de que esta información cruda que se ha generado durante el desarrollo del estudio sea salvaguardada de forma adecuada para poder garantizar la reproducción del estudio a lo largo del tiempo. Dentro del alcance para los productos que se pueden evaluar en las buenas prácticas de laboratorios, de manera general, pues tenemos lo que son químicos industriales, tenemos plaguicidas, cosméticos, productos farmacéuticos, biocidas, productos de uso veterinario, aditivos en alimentos, para consumo humano y animal, y además en productos de organismos genéticamente modificados. Por otra parte, el alcance de las buenas prácticas del laboratorio se puede dividir en áreas de competencia. De esta manera tenemos áreas de competencia para físico-químicos, para estudios en toxicología, para estudios de mutagenicidad, estudios de ecotoxicología, para evaluar el comportamiento en agua, en suelo, o cuál va a ser su bioacumulación. Y además también para evaluar el desempeño de estudios en residualidad. Se evalúa también lo que son los efectos en ecosistemas naturales, en química clínica y analítica, y se tiene pues también una parte en la cual pues pueden generar algunos otros estudios que no están clasificados dentro de lo que previamente acabo de mencionar. Algo muy importante sobre la aceptación de los datos que debemos considerar es que de acuerdo a la decisión en la parte 1 del acta de mutua aceptación de datos, se menciona que todos los datos generados en los ensayos de químicos en un país miembro de la OCDE deberá, de acuerdo a las guías de prueba y a las buenas prácticas de laboratorio, deberán ser aceptados por países miembros y adheridos. De esta manera, lo que se busca es reducir los tiempos y gastos o costos de algunos de los trámites de regulación entre países, mejorando o disminuyendo también los tiempos. Y básicamente con esto se logra pues la propuesta de aprobar una sola vez este producto, aceptado para evaluación en todos los demás países en los cuales se tenga interés de realizar el registro del producto. Por otra parte, debemos considerar que los principios de buenas prácticas del laboratorio cuentan con varios documentos. El documento principal para poder aplicar los principios es el documento número 1, titulado Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio, en el cual se establece la forma en la cual se debe tener bien estructurada la organización, cuál va a ser el personal mínimo que debe tener una instalación de pruebas para poder declarar el completo cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio, establecer la estructura o la forma en la cual debe estar distribuida las instalaciones de prueba. Se tiene que mencionar también que se cuenta con un programa de monitoreo de aseguramiento de la calidad, que la forma en la cual debe estar operando. Se tiene que establecer la forma en la cual las instalaciones se tienen que estar distribuyendo o delimitando. También se menciona la forma en la cual se tienen que controlar los aparatos, todos los materiales y los reactivos. De igual manera, cómo se deben mantener los sistemas de prueba, cómo se deben manipular los elementos de prueba y de referencia, toda la información previa que se debe considerar para poder realizar un estudio. Además que se debe contar algo muy importante, con procedimientos de operación normalizados, ya estructurados y ya redactados.
Una vez que, pues bueno, se cuenta con esto, se detalla o se describe la forma en la cual se debe desarrollar el estudio bajo las buenas prácticas del laboratorio, cuáles van a ser los requisitos para poder emitir un informe en cumplimiento con las buenas prácticas del laboratorio, y por último, pues la forma en la cual se deben almacenar todos los datos, cómo se deben conservar los archivos y los materiales que deben acompañar a todo el expediente, ¿no? Además de este documento, pues contamos con otros tipos de documentos dentro del programa de buenas prácticas de laboratorio que debemos considerar, documentos de consenso o documentos ya que se pueden tomar como una conclusión que nos ayudan a poder tener una buena interpretación del primer documento, del documento número 1. De esta manera tenemos documento número 4 en el cual se describe la forma en la cual debe estar trabajando el programa de aseguramiento de la calidad en las buenas prácticas de laboratorio, cuál debe ser las responsabilidades de los proveedores que nos están entregando o suministrando pues insumos importantes para el desarrollo de todos los ensayos. De esta manera, pues también tenemos que considerar la aplicación de los principios de buenas prácticas de laboratorio en estudios de campo, y además la aplicación o el criterio de aplicación del documento número 1 que se debe tener para el cumplimiento en buenas prácticas de laboratorio de estudio de corto alcance. Es muy importante este documento que al momento de que lo mencionamos como estudios de corto alcance, no sea considerado exclusivamente por el tiempo de duración. Si bien esto puede ser un parámetro que podemos considerar, no solamente se debe considerar el tiempo de desarrollo de los estudios. Además, debemos considerar que estos estudios son desarrollados bajo unos procedimientos de operación estandarizados, que se tratan de estudios que utilizan técnicas rutinarias, y de esta manera, pues bueno, siempre se están realizando bajo los procedimientos estandarizados. Por otra parte, también tenemos el documento número 8, en el cual nos describe los roles y las responsabilidades del director de estudios de las buenas prácticas de laboratorio. Este es muy importante que sea conocido tanto por la instalación de pruebas, por todo el laboratorio, como por los patrocinadores, ya que es la persona responsable del desarrollo de todo el estudio. Desde que se planea el estudio, se emite un protocolo de estudios, hasta que se emite el informe final de resultados y se firma por el director de estudio. Hasta que se firma por esta persona, se puede decir que el estudio bajo buenas prácticas de laboratorio ha concluido. Por otra parte, tenemos otros documentos que pueden considerarse de consulta, en los cuales se mencionan roles y responsabilidades del patrocinador. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Se mencionan requisitos y desarrollo de inspecciones y auditoría en otros países, aplicación de las buenas prácticas de laboratorio en estudios in vitro, la forma en la cual debemos llevar y administrar el archivo bajo buenas prácticas de laboratorio, cómo debemos aplicar las buenas prácticas de laboratorio en sistemas computarizados, y además la forma en la cual se va a gestionar, se va a caracterizar y se va a utilizar los materiales de prueba o las muestras. Este último documento, el número 19, fue emitido de forma reciente, si no me recuerdo fue por el 2019, y en este documento es muy importante considerarlo, ya que nos va a establecer la forma en la cual la muestra se debe salvaguardar desde que nos llega a nuestras instalaciones hasta que se emite el informe de resultados, y la forma en la cual tenemos que disponer la muestra una vez que ya ha sido terminado el estudio. Por otra parte, contamos con documentos de orientación para las autoridades de monitoreo. Estos principalmente van enfocados para las autoridades, para los organismos de monitoreo de cada uno de los países, que son los encargados de salvaguardar o de asegurar que el programa de monitoreo de cada uno de los países está funcionando adecuadamente. Y por otra parte tenemos también un artículo de opinión en el cual pues emite la postura de la OCDE con respecto a los principios de buenas prácticas de laboratorio y la aplicación de los requisitos para demostrar la competencia técnica que están emitidos en la norma ISO 17025.
Es muy común que se pregunte cuál de los dos sistemas de calidad es el mejor. Aquí yo creo que lo correcto, en lugar de preguntar cuál es mejor, lo correcto sería preguntar para qué va a ser utilizada la información que se está produciendo. Por una parte, en un sistema de calidad que está establecido en base a los requisitos de la norma 17025, pues lo principal o el principal uso que se va a utilizar la información es para saber si se encuentra o no presente un analito de interés y si éste cumple o no de acuerdo a una tolerancia o a una especificación. El uso principal de este tipo de información podría ser en el área comercial, en la cual, por ejemplo, en frontera es de interés de los organismos de inspección asegurar que un cargamento con productos agrícolas cumplen o no con las especificaciones, por ejemplo, de residualidad de plaguicidas, o que no van a representar un riesgo para la salud de los consumidores. Por otra parte, las buenas prácticas de laboratorio establecen un poco más la forma en la cual se va a desarrollar todos y cada uno de los estudios. El informe de resultados final es un poco más detallado, cuenta con un poco más de información que nos va a permitir que al momento de que nosotros estamos leyendo este informe de resultados, podremos estar reproduciendo en papel qué fue lo que pasó y cómo fue que se obtuvo los resultados que se están presentando. Es por ello que para el área de regulación o para el área en la cual se busca tener un registro de un plaguicida o de un nutriente vegetal, pues es más adecuado trabajar bajo principios de buenas prácticas de laboratorio. Dentro de los roles y responsabilidades de los patrocinadores, es muy importante considerar lo siguiente. Si bien las buenas prácticas de laboratorio están enfocadas para el cumplimiento por parte de la instalación de pruebas o por parte del laboratorio, no deja de lado al patrocinador o a la persona que busca tener o que solicita un estudio bajo las buenas prácticas de laboratorio. Es muy importante que el patrocinador o la persona que solicita este tipo de servicios entienda cuáles son los principios de las buenas prácticas de laboratorio, que entienda de qué se trata o cómo se debe realizar la administración de una instalación de pruebas, cuáles son los roles y las responsabilidades del director de estudio y de igual manera del investigador principal o del personal responsable de las pruebas, para que de esta manera, al momento de que el patrocinador reciba el informe de resultados, pueda entender la forma en la cual fue desarrollado uno de los estudios. Durante todos los documentos de los principios de buenas prácticas de laboratorio se menciona en varias situaciones la participación del patrocinador. Dentro de estos, pues, se menciona que se debe asegurar el patrocinador que la instalación de prueba a la cual se le va a encargar desarrollar un estudio bajo buenas prácticas de laboratorio realmente pueda declarar el completo cumplimiento de estos y que además le quede muy claro que a la instalación de pruebas que va a desarrollar un estudio bajo los principios de buenas prácticas de laboratorio. Otra de las responsabilidades que debe cumplir el patrocinador es que una vez que se le entrega el informe de resultados, el patrocinador, como dueño de del informe de resultados, tiene completa responsabilidad de salvaguardar la integridad de todos los informes finales. Por lo tanto, es responsable del uso que le esté dando a la información que se le haya sido entregada. Por otra parte, es importante que se tenga una buena comunicación tanto por el patrocinador como por la instalación de pruebas, ya que por parte del patrocinador se solicita información relativa a la muestra, como puede ser lote, número de lote, estabilidad, homogeneidad de la muestra, composición garantizada, la forma en la cual se debe manipular la muestra dentro de las instalaciones de pruebas. En el plan de estudios, dependiendo de la legislación de cada uno de los países, se le puede pedir que el protocolo de estudios sea firmado por el patrocinador
antes de que se haya iniciado el estudio. Por otra parte, también se le pide al patrocinador información que se debe reflejar en el protocolo de estudio, tal como nombres del patrocinador, dirección de contacto, medios de contacto como teléfono, como correo electrónico, los nombres de las personas con las cuales se va a estar manteniendo contacto estrecho con el patrocinador y la instalación de pruebas. Y además, esta información que se prevé al inicio del estudio, se debe asegurar que se refleja fielmente en el informe final que se está emitiendo. Además, también se debe considerar que el patrocinador va a ser responsable de la información en casos en los cuales la instalación de prueba pueda salir del negocio, por decir, llega un punto en el que el laboratorio o la instalación de prueba tenga que cerrar operaciones. Es responsabilidad de la instalación de pruebas entregar todos sus archivos a cada uno de los patrocinadores. Si no se ha cumplido el tiempo establecido de retención de estos archivos, la responsabilidad de salvaguardarlo recae completamente en el patrocinador. Y bueno, en la gráfica que podemos ver en pantalla, se ve de forma general el desarrollo de los estudios bajo buenas prácticas de laboratorio. Recordemos que todo inicia a partir de la solicitud que se tiene por parte del patrocinador hacia la instalación de pruebas. Para esto se tiene que dejar bien claro todo lo que se requiere por parte de la instalación de pruebas, proporcionar toda la información necesaria para que la instalación de pruebas pueda realizar el estudio, además de que cuente con la información necesaria para poder emitir el informe de resultados. Una vez que ya está bien definido cuáles son los criterios y cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar, se puede establecer en el plan de estudios en el cual se va a definir quiénes son los responsables de desarrollar el estudio, bajo qué procedimientos o bajo qué metodologías se va a estar desarrollando, en qué tiempos, con cuáles recursos se va a contar, cuáles van a ser los registros que se van a estar emitiendo y salvaguardando. Y al final se tiene que estar firmando y aprobando por parte del director del estudio, por parte del director de la instalación de pruebas, por parte de la unidad de aseguramiento de calidad y por parte del patrocinador. Esto de forma obligatoria siempre y cuando las autoridades del país así lo determinen. Una vez que el plan de estudio se firma por el director de estudio, se puede considerar que ese es el inicio de todo el desarrollo del estudio. Una vez que el plan de estudio ya fue firmado, no se puede modificar el documento. En caso de que se requiera alguna modificación como una adición a la información establecida en el protocolo o una corrección, estas se van a hacer a través de enmiendas al plan de estudio. Solamente de esta manera se podrá hacer una adición o modificación de la información previamente ya establecida. De otra manera, no es posible. Por otra parte, durante el desarrollo, podemos establecer que se debe salvaguardar la información o los datos crudos que se estén desarrollando o que se estén generando durante el desarrollo del estudio. Para esto debemos contar con procedimientos de operación estandarizado que nos ayuden a establecer la forma en la cual se van a recopilar, que nos ayuden a establecer la forma en la cual se deben resguardar y que nos ayuden a establecer la forma en la cual se tienen que estar supervisando o inspeccionando por parte del director de estudio. Y de esta manera estar asegurando la información cruda que se está obteniendo. Una vez que se concluye con todo el estudio, pues se procede a la emisión del informe final. Para esto se tiene que verificar por parte de la unidad de aseguramiento de calidad que el informe final realmente refleja los datos crudos que fueron obtenidos por parte del director de estudio o durante el desarrollo del procedimiento del estudio. Se tiene que asegurar que todas las desviaciones que se hayan observado durante las inspecciones se estén reflejando también fielmente en el informe final de resultados. Si todo esto se está cumpliendo, entonces se emite una declaración por parte de la unidad de aseguramiento de calidad en la cual se asegura que el informe final
realmente refleja los datos crudos y el desarrollo del estudio bajo los procedimientos de operación estandarizados de la unidad de instalación de pruebas. Además, se debe incluir en la declaración las fechas en las cuales la unidad de aseguramiento de la calidad se le notificó tanto al director del estudio como al director de la instalación de pruebas cada una de las inspecciones y los resultados de las mismas para que estos estén enterados y en caso de haber descubierto alguna desviación, pues el director de estudio pueda tomar acciones y pueda justificar las desviaciones que se hayan podido encontrar. Por otra parte, al momento de que el informe final ya fue firmado, esa fecha es en la cual se puede considerar como el término del estudio. Una vez que el informe final ya fue emitido y firmado por todos los participantes, firmado por el director de estudio, por la unidad de aseguramiento de calidad, por el director de las instalaciones de prueba, ya ese informe de resultados tampoco se puede modificar. En caso de que se tenga que hacer alguna corrección por algún tipo de errata o se tenga que hacer alguna adición de información a petición del patrocinador, se podrá realizar a través de enmiendas al informe final. Estas enmiendas es muy importante considerar que deberán estar elaboradas por el director de instalación, asegurando de que no compromete la integridad del informe o del estudio en general, y además deberán estar auditadas o inspeccionadas por parte de la unidad de aseguramiento de calidad. Por lo tanto, la enmienda deberá contar, además de la información técnica emitida por parte del director de estudio, deberá contar con su propia declaración de cumplimiento a los procedimientos del sistema de buenas prácticas de laboratorio establecidas. Todo lo anterior pues deberá cumplirse de acuerdo a los procedimientos de operación estándar que cuente en la instalación de pruebas. Una vez que el informe final ya fue entregado al patrocinador, el patrocinador procederá a formar lo que es el dossier junto con todo el resto de la información técnica propia del producto, y a su vez este dossier lo estará sometiendo a verificación o a evaluación para poder obtener finalmente lo que es el registro de su producto para su libre venta aquí en México o para el país en el cual esté interesado. Y pues de esta manera concluimos con esta presentación. Les agradezco su atención y en caso de que tengan alguna duda, pueden contactarme en esta diapositiva. Se encuentran mis datos de contacto, correo electrónico, teléfono, y pues para cualquier duda estoy a sus órdenes. No sé si cuenten con alguna duda o alguna pregunta que deseen hacer. Manuel, estoy mirando acá a ver si hay alguna consulta. De todas maneras, estamos bastante jugados con el tiempo, pero no, por el momento no veo. Si llegara a ver alguna luego, bueno, si alguno tiene alguna o alguna tiene alguna consulta, es el momento para hacerla, por favor. Emanuel, lo que te pido mientras tanto es que me devuelvas el rol de anfitrión. ¿Dónde estás? Tocas en mi imagen de Juan Pasano y en los tres puntitos buscas si se abre un menú. Creo que ya. No, ahí tocaste pausar la grabación. ¿Ves los tres puntos que hay donde... o sea, búscame como panelista y toca en mi nombre. Pues ya te encuentro, pero solamente tengo la opción de chatear y ocultar participantes que no tienen video.
No, pero no es allí. A ver. A ver, estaré como hospedador yo. Déjame ver un segundo. No, está bien, listo, perfecto, ya lo hiciste. Bueno, a ver, hago una consulta más. ¿Tienen alguna pregunta para Emanuel, por favor? Bueno, Emanuel, no hay consultas. No, se ve que estuve viendo mientras pude, mientras no estaba teniendo que ocuparme de otra cosa de la presentación, y la verdad que era muy detallada. Debe tener que ver con eso. De todas maneras, si llegaran preguntas luego, te las paso, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Se despide Manuel Morales de Anrelab de México, y en 10 minutos iniciamos la presentación de José Cuevas del Centro Tecnológico de la Bodega Concha y Toro de Chile. Muchas gracias. A las 3 en punto, hora argentina, o sea, en 9 minutos, iniciamos la próxima conferencia. Gracias a todos.